La pregunta de hoy es: todos tienen al menos una buena historia. ¿Cuál es la tuya? Historia 1. Cuando tenía 10 años rescaté a una cachorrita de 3 meses de historia no. 1. Un refugio. Yo era un niño bastante tímido y básicamente hacía todo con ella. Era mi mejor amiga. Unos años después, mis padres se divorciaron. Decidí vivir con mi papá y poco después del divorcio él empezó a salir con una mujer más joven a la que no le gustaban los perros. Eventualmente se casaron y un día regresé de la escuela y mi perrita ya no estaba. Mi papá se había deshecho de ella para cumplir los deseos de su nueva esposa. Yo quedé destrozado. 4 años después, en mi penúltimo año de preparatoria, mi abuela recibió una llamada de un refugio que decía: encontramos a su perro. Aunque estaba completamente confundida y no entendía de qué hablaban, mi abuela fue al refugio para ver qué pasaba y resultó ser mi pequeña. Por suerte, tenía microchip. Aunque habían pasado 4 años. Eso no importó. La recuperé y no iba a dejar que nada volviera a separarnos. Ahora tengo 22 años y 5 años después de haberla recuperado. Mi perrita de casi 13 años sigue conmigo. Historia 2. Crecí en un lugar llamado Taupo en Nueva Historia No. 2 Zelanda y justo a las afueras del pueblo hay un volcán llamado el Monte Rapeo. Un día en particular estaba mirando por la ventana cuando noté una columna espesa de ceniza elevándose y le dije a la maestra que acababa de hacer erupción. Pero como yo era el payaso del salón, pensó que era solo otra de mis interrupciones hasta que el niño callado de la clase habló y lo confirmó. Ella nos dijo que nos quedáramos donde estábamos y salió del salón para hablar con los otros maestros sobre qué hacer. Pero para cuando regresó, la ceniza ya había llegado hasta nosotros. Eran las 11 de la mañana de un martes y ahora estaba tan oscuro como si fuera de noche. Entonces nos dijo que si normalmente nuestros papás pasaban por nosotros, nos quedáramos en el salón. Pero si vivíamos cerca podíamos irnos. Mi mejor amigo vivía justo a la vuelta de la esquina y decidió que agarráramos nuestras cosas y nos fuéramos. Nunca voy a olvidar el momento en que abrimos la puerta del salón y salimos. Todo estaba cubierto por una capa gruesa de hollín y ceniza y estaba increíblemente oscuro, lo que hacía que cruzar la calle diera muchísimo miedo. Apenas se podían ver los faros de los autos hasta que ya estaban casi encima de ti. Por suerte, era la única calle que teníamos que cruzar de camino a casa y el resto del trayecto era por una barranca que nos llevaba directo a mi patio trasero. A la mañana siguiente me desperté y se sentía mucho más frío de lo normal. Pero solo quería ver el episodio matutino de Captain Planet y salí corriendo hacia la televisión. Mi mamá entró y me dijo: pensé que estarías afuera jugando con los demás. Pero yo no tenía idea de a qué se refería. Miré por la ventana y vi que por primera vez en mi vida había nevado en mi casa. Al parecer, después de una erupción volcánica, se produce algo llamado invierno volcánico que puede provocar nieve. Yo tenía la entrada más larga del vecindario. Bajaba en pendiente, daba una pequeña curva y seguía bajando hasta un callejón sin salida. Así que todos los niños del barrio venían a jugar a mi casa para deslizarse por la entrada. Nunca he sido tan feliz en toda mi vida. Extraño ese día. Historia 3. Mi primer día de primer historia no. 3 GRADO estaba esperando el camión con mi mamá. La calle donde vivíamos conectaba con una avenida principal muy transitada y con una colina enorme. Vi a una mujer bajar a toda velocidad por una curva en bicicleta. Iba demasiado rápido y cayó en un bache. Salió volando por encima del manubrio y se estrelló contra un coche que venía subiendo por la calle.
El tráfico se detuvo y mi mamá corrió hacia la mujer. Se quitó la camisa y empezó a envolverle la cabeza porque estaba sangrando. Yo me quedé con ella mientras mi mamá regresaba corriendo a la casa para llamar al 911. Esto fue a principios de los 90 cuando los celulares no existían. Supongo que la vida era un poco más confiada en ese entonces. Porque a nadie le pareció extraño que una niña de 6 años estuviera cuidando a una mujer inconsciente y herida en medio de la calle. Lo más impactante es que ninguno de los pasajeros de los autos detenidos hizo nada más que quedarse mirando. De verdad, creo que ese momento tan extraño y traumático fue lo que me convirtió en la niña extremadamente precavida y paranoica que fui y lo que me llevó a estudiar enfermería de adulta. Nunca jamás olvidaré a esa mujer. Y tampoco supe qué pasó con ella después de que llegó la ambulancia y se la llevó. Historia 4. Historia no. 4 cuando estaba en cuarto grado. Por ahí de 1994. Mi familia fue a visitar San Petersburgo. Después de estar ahí un par de días, salimos a dar otro paseo por el centro de la ciudad a lo largo de uno de sus canales. Ya habíamos pasado por ese mismo camino unos días antes, porque el centro no es tan grande y es muy agradable para caminar. A cierta distancia, por la calle vimos una estatua. Normalmente no habría sido gran cosa, ya que San Petersburgo está llena de estatuas y arte increíbles. Sin embargo, el detalle era que esa estatua no estaba ahí unos días antes. Habíamos pasado exactamente por esa calle poco tiempo atrás, y ninguno de nosotros recordaba haberla visto, así que debieron haberla colocado apenas unos días antes. Hay que tener en cuenta que eran principios de los años 90. El país entero estaba pasando por una situación muy complicada. La economía era terrible, la gente estaba sin trabajo y sin dinero. Había escasez de alimentos, etc. Aún así, alguien decidió instalar una estatua nueva. Eso parecía muy extraño e ilógico para esa época en Rusia. Estos eran los argumentos de mis padres, ya que yo era demasiado pequeño para entender todo eso. De todos modos, como turistas normales, decidimos acercarnos a la estatua para verla mejor. Mientras nos acercábamos, escuchamos un gran alboroto detrás de nosotros. Más abajo en la calle, nos dimos la vuelta y después de un momento vimos autos que venían a toda velocidad hacia nosotros, con sirenas de policía sonando cada vez más fuerte. Nos cruzamos a la acera y nos pegamos más a un edificio. El ruido aumentaba y los vehículos se acercaban rápidamente en nuestra dirección. Cuando ya estaban más cerca, noté que uno de esos vehículos era un tanque. De repente, un auto lleno de equipo extraño pasó a toda velocidad junto a nosotros, seguido por el tanque y luego por un par de patrullas con las sirenas encendidas. Todos nos quedamos en shock. Nuestros padres nos tomaron fuerte a mi hermano y a mí para que no saliéramos corriendo. Pero la cosa se volvió aún más surrealista. Seguimos a los vehículos con la mirada, especialmente al tanque. Todos iban a toda velocidad en la misma dirección hacia donde nosotros nos dirigíamos para ver la nueva estatua. El auto que iba adelante rodeó la estatua. Justo detrás venía el tanque y este ni siquiera intentó girar. Se estrelló de frente contra la estatua. No redujo la velocidad en absoluto. La misma estatua de la que acabábamos de hablar. La estatua nueva que habían colocado hacía poco. Fue destruida por un tanque. El tanque siguió su camino como si nada hubiera pasado. Todos nos quedamos mirándonos con la boca abierta. Eso acababa de pasar de verdad. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué significaba? ¿Estábamos en guerra? ¿Era algún tipo de conflicto o rebelión? De nuevo, hay que recordar que eran principios de los 90. Así que todas esas preguntas parecían bastante razonables.
Eso era lo que mis padres y mi hermano estaban discutiendo. Después de mirar alrededor y tratar de ver la reacción de los demás, notamos a un policía más abajo en la calle. El policía simplemente estaba ahí parado, sin moverse ni pedir refuerzos, solo mirando en la dirección donde antes estaba la estatua y por donde el tanque acababa de irse. Mi papá decidió acercarse al policía y preguntarle qué demonios acababa de pasar. Mi papá fue a hablar con él mientras mi mamá, mi hermano y yo nos quedamos atrás. Platicaron durante unos minutos y luego mi papá regresó. Por su forma de caminar y su expresión, se notaba que estaba un poco más relajado que antes. ¿Qué dijo el policía?, preguntamos todos al mismo tiempo. Con una leve sonrisa, mi papá respondió: son los estadounidenses. Están grabando una nueva película de James Bond. Se llama GoldenEye o algo así. Historia no. 5 Historia 5. Cuando tenía 16 años, 2 amigos y yo robamos 23 gnomos de jardín de una sola calle. 16 de una casa y el resto de la de enfrente. También nos llevamos una casita estilo duende y un hongo de piedra bastante pesado. Principalmente porque éramos adolescentes. Era el año 2000. Vivíamos en un pueblito de Inglaterra y no teníamos absolutamente nada que hacer. Los acomodamos todos en la mesa de centro de la sala de mi amigo y pusimos la mesa justo enfrente de la puerta del living para que cuando su mamá se levantara para ir a trabajar se llevara el susto de su vida. Hubo gritos. Se dijeron muchas cosas y el castigo fue quedarnos castigados. Unas semanas después estaba otra vez en casa de mi amigo y su mamá le dijo muy claramente que se deshiciera de los gomos o al menos de algunos. Porque cito textual, eran un dolor terrible. Así que siendo un buen hijo aceptó y siendo un buen amigo y dio un plan. 1 o 2 horas más tarde ahí estábamos con mochilas llenas de gomos dañados por la guerra. Les dimos algunos golpes con martillos. Los manchamos con sangre falsa. A uno le hicimos un pequeño cabestrillo y a otro le pusimos una escayola en la pierna junto con una nota firmada por el líder de la Nación Unida de los Gomos. La nota explicaba que los gnomos de esa calle habían sido llamados a una guerra contra el malvado Imperio de los Gomos y que para proteger el reino tenían que irse. También explicaba por qué habían desaparecido y justificaba su ausencia. La nota estaba llena de groserías de 4 letras. Teníamos 16 y nos creíamos muy geniales. Dejamos los gnomos frente a la reja del jardín de la dueña. Colocamos la nota apoyada en el líder y seguimos con nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Una semana después, un amigo llegó a mi casa con un periódico local de Buckingham Times. En la portada, justo al centro, estaba el artículo: broma de gnomos que hizo ver rojo a una vecina. No era ninguna broma cuando unos bromistas enfermos devolvieron los adornos robados a una mujer, cubiertos de sangre falsa. Así es. Salí en la portada del periódico por una broma con gnomos antes de que Reddit siquiera existiera. Y sí, voy a subir una foto del artículo cuando llegue a casa esta noche. Historia 6. Historia no. 6 Cuando tenía 18 años. Vi morir a mi padre en la entrada de una casa mientras le hacía RCP. Le dio un ataque al corazón mientras caminaba con mi madre. Ella corrió a una casa cercana y llamó al 911 y a mí. En ese momento yo era técnico en emergencias médicas. Estaba fuera de servicio en casa y llegué prácticamente al mismo tiempo que los servicios de emergencia. En cuanto estuve ahí, empecé a hacer compresiones en el pecho mientras un bombero le daba aire con una bolsa de ventilación. Recuerdo claramente cada segundo de ese momento. Lo he escrito muchas veces como una forma de procesarlo y sacarlo de mi cabeza.
Durante mucho tiempo tuve pesadillas terribles y no podía borrar de mi mente la imagen del rostro de mi padre, inmóvil y cubierto de vómito durante casi 2 años. Después de unos minutos de RCP, llegó un desfibrilador y le dieron una descarga. Por un instante recuperó el ritmo cardíaco y luego volvió a quedarse sin pulso. Lo subimos a la ambulancia y lo llevaron al hospital. Fue declarado sin vida al llegar. Recuerdo a mi madre conteniendo las lágrimas, preguntando en voz baja si todo iba a estar bien. Yo tenía 18 años y no sabía qué decir, así que le respondí: nadie está muerto hasta que un médico lo confirme. Ella me dijo que me fuera a casa y llamara a la familia para avisarles lo que había pasado. Cuando llegué a casa, lloré sin parar y luego me preparé para llamar a la mamá de mi papá, a su hermana y a su hermano, a mi hermano, mi hermana y a la mamá de mi mamá. Antes de reunir el valor para llamar, mi madre me habló desde el hospital para decirme que los médicos ya lo habían declarado oficialmente muerto. Entonces tuve que decirle a mi abuela que su hijo había fallecido y a su hermano y hermana que su hermano había muerto. Tuve que decirles a mis hermanos que nuestro padre ya no estaba. Fue una experiencia horrible. Odio recordarlo y no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Me siento un poco vacío al escribir esto aquí. Me trae de regreso imágenes muy intensas que nunca quise volver a tener en la cabeza. El aniversario es el 9 de mayo. Este año se cumplen 22 años. Historia 7. Una vez. Un día historia no. 7 cualquiera entre semana y a plena luz del día. Mi novia y yo estábamos libres del trabajo y terminamos en una sala de juegos dentro de un complejo con boliche y cine. En el Reino Unido, no sé en otros lugares. Estas salas siempre tienen máquinas para ganar pequeñas cantidades de monedas y juguetes bastante inútiles. Así que fui a la máquina de cambio para conseguir monedas de 10 peniques. Metí 20 peniques, pero en lugar de salir 2 monedas de 10 peniques, salieron 2 monedas de 1 libra. Raro. Aún así, yo quería mis monedas de 10 peniques para jugar. Así que metí otros 20 peniques que tenía en el bolsillo y otra vez me devolvió 2 monedas de 1 libra. En ese punto me di cuenta de que algo no estaba bien. Llamé a mi novia y le dije que había metido 40 peniques y la máquina me había dado 4 libras. Probé con la única otra moneda que tenía, una de 50 peniques. Y efectivamente salieron 5 monedas de 1 libra. No entendía qué estaba pasando. Así que probé meter una moneda de libra 1 y la máquina me devolvió 10 monedas de 1 libra. Ninguno de los dos podía creer lo que estaba ocurriendo. Probé un par de veces más, simplemente reciclando las monedas de 1 libra y cada vez salían otras 10 monedas de 1 libra. Después de unas 4 veces ya no salió nada. La máquina debía haberse quedado sin monedas. Para ese momento estábamos extremadamente confundidos, emocionados y un poco paranoicos. No había nadie más alrededor. El lugar estaba completamente vacío. Tenía los bolsillos repletos de monedas de 1 libra. Fui a la otra máquina y con cuidado metí una moneda de libra 1 y mágicamente salieron otras 10 monedas de 1 libra. Por alguna razón, ambas máquinas estaban haciendo lo mismo. Probé un par de veces más en esa máquina y al final la paranoia fue demasiado fuerte. Los dos pensamos, aquí está pasando algo muy extraño. Mejor vámonos. Salimos caminando rápido. Yo con cara de total desconfianza, solo queriendo llegar al coche para pensar con calma. Tenía tantos bolsillos llenos de monedas que literalmente se me estaban cayendo. Ya no tenía espacio para cargar más monedas de 1 libra. Cuando nos subimos al coche, me senté y empecé a vaciar todas las monedas en el regazo de mi novia.
Contamos entre 70 libras y 80 libras en monedas de 1 libra y hasta discutimos seriamente si éramos parte de algún programa de bromas de la televisión. Todo había sido tan surrealista. No había nadie alrededor y ambas máquinas simplemente nos estaban regalando dinero. Nos fuimos a casa y nunca pasó nada más. Así que llegamos a la conclusión de que alguien debió haber puesto rollos de monedas de 1 libra en ambas máquinas por error en lugar de monedas de 10 peniques. Sea como sea, fue una de esas cosas que pasan y que en el momento resultan increíblemente graciosas y surrealistas y hasta hoy sigue siendo una de nuestras historias favoritas para recordar. Sí. Técnicamente fuimos ladrones, pero fue algo casi mágico. Historia no. 8. Historia 8. Una vez mi hermano menor estaba aspirando la casa y se encontró con una enorme araña cazadora. Hansman, en lugar de atraparla, matarla o avisarle literalmente a cualquier otra persona de la casa, decidió simplemente aspirarla y dar el asunto por terminado. Dejó la aspiradora con la bolsa todavía dentro, guardada en el cuarto de lavado, mientras nos fuimos de vacaciones por un par de semanas. Cuando regresamos, la casa estaba infestada de arañitas. Empezamos a matarlas, luego empezaron a hacerse más grandes. Al final tuvimos que mandar a fumigar toda la casa. Y para agregarle más terror, si quieren busquen en Google imágenes Australia en Hansman y tengan en cuenta que una de esas, ya en tamaño completo, puede ser tan grande como tu mano. Historia no. 9. Durante una etapa de mi vida en la que estaba recién divorciado, muy endeudado y viviendo al día con un presupuesto ridículamente ajustado, decidí canjear todas mis millas aéreas por un viaje gratis en solitario a Las Vegas. Tenía estigmatismo y no podía permitirme lentes correctivos. Así que fui a una óptica para conseguir un par de lentes de contacto de muestra gratis. Solo para poder ver el Strip en todo su esplendor. El primer día allá me puse los lentes y accidentalmente me rasguñé el ojo derecho. Durante la noche se infectó de forma muy dolorosa. Fui a una clínica y me diagnosticaron una úlcera corneal enorme que amenazaba con dejarme ciego de ese ojo de forma permanente. Me dieron antibióticos, pero necesitaba regresar varias veces porque la lesión era muy grave. No tenía seguro médico ni forma de pagar eso. Los doctores fueron excelentes. Así que no tenía miedo de perder el ojo. Pero las cuentas médicas sumadas a mi situación financiera habrían sido devastadoras. Fui a la tienda de regalos del casino Treasure Island y compré un parche de ojo de juguete para cubrir la herida con calavera y huesos cruzados. Por supuesto, luego tomé los $20 que tenía en el bolsillo y me puse manos a la obra. No soy apostador, pero sabía que las máquinas de blackjack en video tenían las mejores probabilidades. Fui ganando pequeñas cantidades y luego perdiéndolas hasta quedarme solo con $. Salí a caminar para despejar la mente. Lo intenté de nuevo y también perdí esos $. Entré al sitio web de mi banco. Pedí un adelanto de 20 pesos y lo saqué del cajero automático. Volví a intentarlo. Esta vez todo encajó. Logré convertir esos 20 pesos en un poco más de 500 pesos, suficiente para cubrir mis gastos médicos. Me detuve ahí sin querer tentar más a la suerte. Hoy el parche de ojo de juguete cuelga en mi refrigerador junto a un imán del consultorio del oftalmólogo. Es un recordatorio de la vez que aposté por misericordia y gané. Historia 10. Historia no. 10. Yo estaba en secundaria a principios de los años 90. Más o menos cuando empezaron a abrir tiendas tipo Sam's Club y similares. Ninguno de nosotros podía manejar todavía. Obviamente teníamos como 14 años y pocos de nuestros papás tenían membresía.
Así que era raro que alguien pudiera ir y comprar cosas ahí. Además, ninguno tenía trabajo ni nada parecido. Así que tu presupuesto era básicamente unos $1 de mesada de vez en cuando. Un chico tuvo una gran idea y compró una de esas bolsas enormes de paletas Blue Pop por $1. Digamos que salió con unas 100 paletas a 5 centavos cada una. Llegó a la escuela y las vendió a 25 centavos y en pocos días ya no le quedaba ninguna. Hizo esto durante unas 3 semanas antes de que otros se metieran al negocio. Hubo muchas discusiones sobre si los demás tenían que vender otro tipo de dulces o si las Blue Pop también valían. El primer grupo decidió que cada quien necesitaba su propio tipo de dulce, creando una especie de pequeño cartel. Viéndolo en retrospectiva es bastante gracioso. Como un mes después, un chico nuevo empezó a vender dulces y tenía de todo. Debió haber gastado unos $50, quizá hasta 100, pero rápidamente tuvo un problema. La escuela empezó a ponerse estricta con la venta de dulces por parte de alumnos en la cafetería. Así que la hora del almuerzo, ¿dónde estaba el dinero?, se volvió un momento muy peligroso para vender. La mayoría de los chicos que vendían simplemente dejaron el negocio y cobraron lo que pudieron. Pero este chico tenía demasiado dulce como para hacer eso. Después del almuerzo solo había 4 clases y en las 2 primeras casi no se vendía nada. Así que quedaban 5 o 6 momentos más o menos buenos para encontrar clientes. La mala noticia era que normalmente tenías a los mismos compañeros, más o menos en todas las clases, porque estábamos divididos por niveles. Las excepciones como educación física o banda eran pésimos momentos para vender. La buena noticia era que entre la segunda y la tercera clase estaba el salón de tutoría y ahí se mezclaban todos. Así que veías a chicos que normalmente no veías y más importante aún, ellos veían a otros chicos que normalmente no veían. El chico que tenía todos los dulces terminó reempaquetándolos en bolsitas con 5 piezas y las vendía a un D o con acento agudo cada una. Esto pasó por unos días hasta que uno de los chicos de su tutoría le pidió comprar 5 bolsas, explicando que él revendía las paletas a 25 centavos cada una y que básicamente se quedaba con una paleta gratis cada día. Además, había algunos chicos en su siguiente clase que querían hacer lo mismo. Le ofreció $4 porque quería ganar algo vendiéndoles a sus amigos. El chico de los dulces aceptó y no solo se quedó sin mercancía para el final de la semana, sino que además compró otros $50 más en dulces para repetirlo la semana siguiente. Otros chicos del mismo salón se enteraron y también quisieron entrarle. El chico de los dulces terminó vendiendo paquetes de 5 bolsas a unos 5 o 10 chicos del grupo, cada uno viendo la oportunidad de ganar un D o con acento agudo gratis al día solo por ser intermediario. Era una venta fácil. Le contabas a tus amigos cómo comprabas el dulce y lo vendías rápido y les mostrabas el montón de billetes de que traías. Funcionó por 2 días, quizá 3. Básicamente, todo el grado se llenó de vendedores de dulces y el dulce dejó de ser algo escaso porque la oferta ya no estaba controlada por una sola persona o un cartel. Se volvió una mercancía común. Los precios se desplomaron hasta como 10 centavos por pieza y la estructura de distribución tipo multinivel ya no podía sostener ese precio. Todo el suministro se agotó bastante rápido después de eso y con los maestros empezando a ponerse más estrictos. Nadie volvió a entrar al negocio durante meses. Historia 11. Una vez estaba volando de Long Beach. Historia no. 11 California. A Dulles, cerca de Washington, D.C. Estaba en la sala de espera y vi a una chica de mi escuela.
En ese momento yo era de primer año de preparatoria y básicamente estaba enamorado de cualquier chica que viera, pero tenía un crush especial con esta chica, Anne, desde hacía como un mes, porque era una chica de teatro muy linda, súper amable y una de las personas más alegres que había conocido. Nunca fui el típico chico que le tenía miedo a hablar con chicas. Así que me acerqué y me puse a platicar con ella mientras esperábamos para abordar. Ya en el avión, ella iba hasta atrás y yo iba justo sobre el ala. Así que no la vi durante el vuelo. Para dar un poco de contexto, le tengo pánico a los aviones. En un avión necesito poder ver el horizonte y la tierra por la ventana. Necesito saber qué está pasando. Siempre pido asiento de ventana y me agarro de los descansabrazos con tanta fuerza que parece que estoy intentando pilotear el avión con ellos durante todo el vuelo. Mis brazos y cuellos siempre me duelen por 1 o 2 días después. Si entramos en nubes o es de noche sobre el océano, entro en pánico. Me da un ataque de ansiedad y me bloqueo por completo. Así que ahí estaba yo haciéndolo de siempre, intentando volar el avión con los descansabrazos y mirando fijamente por la ventana, tratando de no hacer ruidos ni asustar a la gente sentada junto a mí. Este vuelo fue especialmente horrible porque era de noche. Había nubes por todos lados y además la persona que iba en la ventana del otro lado del avión había cerrado la cortina. Así que no podía ver el horizonte ni el suelo cuando el avión giraba a la izquierda. Básicamente el infierno. Pero entonces pasó lo impensable. Tenía que ir al baño. Literalmente tengo pesadillas con los baños de los aviones. No tienen ventanas. Los aviones modernos tienen un sistema llamado Airborne Kitchen Avoidance System. Básicamente usa radar para detectar si un avión está demasiado cerca de otro y si cree que hay riesgo de choque. Hace que el avión descienda automáticamente. Y adivinen cuándo falló. Mientras yo estaba orinando. Grité de terror y, de hecho, no fui el único en el avión que gritó cuando el avión entró en picada. Me asusté tanto que me subí el cierre demasiado rápido y grité de dolor. Esta vez sí fui el único. Para ese momento, el piloto ya había corregido el avión. Así que me acomodé como pude y regresé sigilosamente a mi asiento mientras todos estaban distraídos, escuchando el anuncio por el altavoz explicando lo que había pasado. Unos días después me encontré con Annie y estábamos comentando algo como: «Qué raro, nos vimos en ese vuelo. Lo de la bajada estuvo extraño, ¿no?». Y entonces ella dijo: «Sí, había un tipo gritando en el baño y no paraba de gritar». La verdad me dio un poco de miedo. Ella nunca sabrá que ese tipo era yo. Historia 12. Formé parte de un equipo de robótica en mi historia no. 12 último año de preparatoria. Terminamos ganando una competencia regional en California y pasamos a la nacional en Street Lobbies, Missouri. 2 amigos y yo compartíamos cuarto de hotel y básicamente nos quedamos despiertos toda la noche, jugando videojuegos. Ya de madrugada, como a la 1 o 2 de la mañana, decidí que aún no quería dormirme. Cosa que no debía hacer porque teníamos competencia por la mañana y se me ocurrió salir a la calle, a caminar un poco por ese Lobbies. En cuanto abrí la puerta, escuché algo romperse. Los astutos chaperones habían hecho el clásico truco de poner cinta en la puerta para ver quién se escapaba de noche. Yo era bastante tranquilo en la prepa. No fumaba, no bebía. Nunca me metía en problemas. Así que a esa hora mi mente empezó a correr a mí pensando que me iba a meter en un lío enorme, que me podían sacar del equipo o suspender. Desperté a uno de mis amigos y le pregunté qué hacer, pero él lo minimizó y se volvió a dormir. Así que en mi estado de pánico, decidí arrancar la cinta de todas las puertas de ese piso.
A mitad del proceso empecé a pensar, ¿de verdad somos tantos en el equipo? Después de un rato tenía un enorme montón de cinta y me tardé bastante porque tenía miedo de despertar a alguien y me movía pegado a la pared, asomándome en cada esquina como si fuera Solid Snake. Finalmente terminé y tiré todo ese rollo de cinta en una jardinera. Para cuando bajé al lobby, ya estaba demasiado cansado para salir a caminar, así que me quedé ahí cerca de un piano de cola que tenían. A la mañana siguiente, todos se preguntaban quién había salido durante la noche y yo me mantuve con cara de nada para no levantar sospechas. Mientras desayunábamos abajo, escuché a alguien hablar sobre la cinta desaparecida. Resultó que había otro equipo en el mismo piso. Un equipo de puras chicas que se había metido en problemas antes de apagar las luces porque tenían a un chico en su habitación y toda la culpa recayó sobre ellas. Al final confesé lo que había hecho para evitar que se metieran en un problema serio y el tipo del lobby confirmó que yo solo había estado abajo tocando un rato el piano de cola. En fin, esa es una de esas historias que cuento de vez en cuando. Historia 13. Esto pasó hace unos 10 años. Vivía en un Historia No. 13 pequeño departamento con quien después sería mi esposa. Toda la cuadra estaba llena de edificios de departamentos para varias familias. Así que había muchísimos vecinos. Bueno, había un anciano que vivía en el segundo piso del edificio de al lado. Nunca supimos su nombre, pero siempre sabíamos cuando andaba por ahí. Era un tipo pequeño y flaco, siempre con una barba corta y descuidada y algún tipo de gorra de veterano. Caminaba de un lado a otro frente a los departamentos todo el día, fumando sin parar y gritando cosas al azar. Era medio triste, pero también algo gracioso. El caso es que un día estábamos en el porche delantero platicando cuando vimos que un Ford Focus plateado, si mal no recuerdo, frenó de golpe y se estacionó frente a nuestra casa. Todas las ventanas estaban abajo y la radio sonaba a todo volumen, medio sintonizada y medio puro ruido. El viejo loco estaba dentro moviendo la cabeza y gritándole a la radio. Puso el coche en parking, y luego pisó el acelerador a fondo durante unos 5 minutos. Después se bajó sin subir las ventanas. Dio vueltas alrededor del coche por un momento y luego marchó directo a la puerta de su departamento. Se detuvo, nos miró y gritó, "Lo acabo de comprar con dinero", y se metió a su casa. Nosotros nos quedamos con cara de qué demonios y luego nos reímos como una hora entera. Después de eso hizo lo mismo todos los días a horas totalmente aleatorias durante 3 meses. Eventualmente, un día no frenó lo suficientemente fuerte cuando volvió derrapando su lugar y chocó por detrás el coche de otro tipo. Llamaron a la policía. Los policías determinaron que no estaba borracho ni bajo ninguna sustancia, así que solo le dijeron a la gente que se había juntado que lo mantuvieran vigilado. Creo que le dieron una multa por el accidente o algo así, porque después de eso empezó a estacionar el coche en el carport detrás del edificio. Ese invierno dejó de jugar con el coche. Las ventanas seguían abajo, así que el interior se llenó de nieve. Un día de enero notamos que la puerta de su balcón no estaba completamente cerrada. No le dimos importancia porque casi nunca la cerraba. Unos días después, una ambulancia se lo llevó. Como un mes más tarde, una familia se mudó a ese departamento. El coche seguía estacionado en el carport. Un par de días después se vio a la familia manejando el coche. Pocos días más tarde el departamento volvió a ponerse en renta. El coche nunca volvió a verse. Historia 14. Contexto. Mi papá. Historia No. 14 es todo un dramático y tiene montones de historias como esta.
Él es noruego y pasó su primer año de universidad en la Universidad de Windsor. Al principio hubo cierta confusión de su parte a la hora de inscribirse en las materias. Así que terminó sin poder entrar en ninguna de las que necesitaba para su carrera. Fue a quejarse con la oficina de registro y básicamente le dijeron que era su culpa y que ni modo. Mi papá, que siempre ha sido un tipo ingenioso y algo provocador, decidió llamar a la CBC. La CBC envió a un reportero y a un camarógrafo al dormitorio de mi papá y se pusieron a seguirlo por el campus. Era un día lluvioso y la nota quedó más o menos así. Un joven noruego lleno de esperanza vino desde muy lejos hasta Canadá para estudiar en la universidad, pero no pudo inscribirse en ninguna de las materias que quería. Aquí lo vemos triste y solo, de pie bajo la lluvia en el campus de la Universidad de Windsor. A la mañana siguiente, mi papá se despertó y encendió de inmediato la televisión para ver si su historia salía en las noticias locales. Le habían dicho que no estaban seguros de que fuera a salir. Para su decepción, no apareció en las noticias locales. Así que fue a la cocina a prepararse el desayuno con la tele encendida de fondo. Cuando terminaron las noticias locales, comenzó el noticiero nacional. Resultó que mi papá era la noticia principal en todo Canadá ese día. De inmediato lo contactó el decano de la universidad, quien se disculpó de manera exagerada y le aseguró que podría inscribirse en cualquier materia que quisiera. Historia no. 15 Historia 15. Me cambié de grupo dentro de mi empresa y era mi primer día en el nuevo equipo. Llegué a la oficina y mis nuevos jefes estaban fumando afuera. Platiqué un rato con ellos y luego subí a sentarme en mi nuevo lugar. Estaba en el piso 9 con la espalda hacia la ventana. Me senté frente a la computadora y la encendí. Unos segundos después, hubo una explosión enorme detrás de mí. Todo el edificio se sacudió. Corrí hacia la ventana y vi un montón de escombros flotando en el aire y muchas aves volando de forma caótica. Mi primer pensamiento fue que había sido una bomba en un coche. Pero mirando hacia abajo no veía nada. Después de unos segundos, me agaché en la ventana y miré hacia arriba. Vi un enorme hueco en la Torre 1 del World Trade Center. Yo estaba a unos 150 metros en el 222 de Broadway, justo enfrente de la iglesia de St. Paul, así que tenía una vista completamente despejada. Me quedé mirando el punto del impacto hasta que la segunda explosión, el segundo avión, me sacó del shock y todos entendimos que no era algo al azar. Intenté hacer llamadas, pero todas las líneas estaban caídas. Era día de elecciones en Nueva York, así que mi abuela estaba trabajando en una casilla electoral. Mis papás estaban de vacaciones en Francia. Logré comunicarme con el papá de un amigo y le pedí que avisara a la gente que yo estaba bien. Volví a la ventana y vi a personas saltar. Eso fue por mucho la peor parte para mí. Un poco después sí logré hablar con una amiga. Estaba al teléfono con ella cuando una de las torres empezó a colapsar. Grité y se están cayendo al teléfono. Lo solté y corrí hacia las escaleras. Lo último que escuché fue su voz diciendo que se está cayendo. Logré bajar hasta un subsótano con algunas otras personas. Otros se metieron en cuartos de servidores y algunos salieron del edificio corriendo. Después de un par de horas en el sótano, el sistema de aire acondicionado del edificio se saturó y nuestro espacio empezó a llenarse de humo y polvo. Encontré algo de agua. Empapé mi camisa. Me la envolví en la cara y salí de ahí como pude. Caminé hacia el noreste pasando por City Hall Park, rumbo a los puentes. El puente de Brooklyn tenía mucho humo cruzándolo. Así que me fui por el puente de Manhattan junto con varios miles de personas. A mitad del puente,
Un par de aviones militares volaron bastante bajo y todos nos tiramos al suelo. Eso sí fue terror puro. Cuando llegué a Brooklyn, había mucha gente repartiendo agua. De un lado de Flapusa Avenue había una iglesia y del otro sinagoga. Fue un momento muy típico de Nueva York. Entré a una escuela y usé el teléfono para avisar que seguía con vida. Todavía caminé unas 2 horas más hasta llegar a casa. Esa noche me reuní con todos mis amigos e intentamos emborracharnos. No funcionó. Bebimos. Pero nadie sentía nada. Era demasiado. Logré comunicarme con mis papás hasta la mañana siguiente. No pudieron llamar a Nueva York durante casi 24 horas porque las líneas estaban completamente saturadas. El olor a humo se quedó durante meses. Sobre todo en el metro. Fue horrible. Historia no. 16 Historia 16. Hace poco se me vino a la cabeza una historia bastante buena. En mi primaria hacían algo llamado el rodeo de bicicletas todos los años. Todos los niños llevaban sus cascos y rodilleras y participaban en un día lleno de pequeños circuitos con obstáculos, paseos por el patio y competencias divertidas. El rodeo de bicicletas era lo máximo. Yo me emocionaba muchísimo cada año. Les decía a todos mis amigos que iba a quedar fácilmente en primer lugar en cada prueba. Mi equilibrio era increíble y mi trash talk del recreo era todavía mejor. El único problema del rodeo de bicicletas era que no sabía andar en bicicleta. Aprendí hasta el verano antes de 6º grado. Así que de 2º a 5º siempre olvidaba mi bici. Tenía que hacer los obstáculos caminando, haciendo fila. Cosas como, ok, camina hacia atrás lo más lento que puedas. Toca las 4 esquinas y terminas. Era bastante humillante. Pero me encantaba la vibra positiva del evento. No había payasos en el rodeo de bicicletas. El último evento siempre era una carrera de relevos. Pedaleabas unos 10 metros. Te sentabas sobre un globo hasta que se reventara y luego regresabas en la bici para darle el turno al siguiente. Esto era fácil de evitar porque muchos querían participar y solo escogían como a 5 niños. Pero en 5º grado todos decidieron que como yo era tan buen quista, esta vez tenía que participar. Intenté zafarme, pero ya era demasiado tarde. Después de años presumiendo lo bien que andaba en bici, dije que yo sería el ancla del equipo. Déjenlo mejor para el final. Si está cerrado, yo lo gano. La carrera no estuvo cerrada para nada. Éramos más grandes, más fuertes y más rápidos. Teníamos casi una persona de ventaja cuando llegó el turno de la estrella para cerrar. Me subí a la bici e intenté copiar lo que había visto hacer a los demás. Di un pedalazo completo y me caí directo hacia la derecha. Vaya, esto sí era más difícil de lo que parecía. Todos me estaban animando. Seguro solo fue un error. Me subí otra vez. Di medio pedalazo y me caí directo hacia la izquierda. ¡Wow! Mi autoestima se deslizó como 5 metros y todavía me faltaban muchos antes de llorar mientras reventaba un globo con el trasero. Miré de reojo a los de 4º grado y ya venían alcanzándonos. ¡Rayos! Procedí a caerme con orgullo como unas 9 veces mientras los ánimos de mi equipo de 5º C iban apagando poco a poco. Solo puedo imaginar lo que decían. Será culpa de la bici. Se salió la cadena. No sabe andar en bici. Reventé el globo al primer intento. Pero para ese punto ya estaba completamente aturdido. El niño de 3º ya venía de regreso y era una carrera perdida entre el de 2º y yo. Lo intenté una vez más pensando que al ver a todos mis amigos podría sacar algún tipo de magia para mantenerme arriba de esa cosa. Pero no pude y me caí otra vez. Los maestros ya habían salido y empezaron a aplaudirme. Me levanté y corrí hasta la meta.
Fue como un boxeador al que ya le deberían haber lanzado la toalla. Yo era Apollo Creed y la bicicleta era ese enorme ruso. Aprendí a andar en bici al año siguiente, pero ya era demasiado tarde para redimirme en el rodeo. A veces pienso en organizar otro rodeo de bicicletas solo para por fin demostrar de lo que soy capaz. Historia no. 17 Historia 17. Antecedentes. Yo tenía 15 años y ya había tomado clases de manejo, pero todavía no tenía licencia. En mi preparatoria también nos hacían tomar cursos de primeros auxilios y RCP. Mi mamá y yo estábamos en casa un sábado mientras mi papá estaba en un barco casino apostando. Mi mamá y yo discutimos y yo me fui a mi cuarto arriba haciendo berrinche como cualquier adolescente. Me quedé dormido un rato cuando de pronto la escuché gritar mi nombre. No era un grito de enojo, era un grito de miedo y eso me asustó muchísimo. Corrí escaleras abajo y encontré sangre por todos lados en el piso, por el comedor y la cocina en charcos. Venía del tobillo de mi mamá. Una vena se había reventado y durante un rato ella no se dio cuenta de que estaba perdiendo sangre. Mientras estaba sentada en la mesa de la cocina, gracias a las clases de primeros auxilios, sabía que tenía que ponerle un torniquete en el tobillo para detener la pérdida de sangre. Vivíamos a unos 20 minutos del hospital más cercano y ni siquiera pensé en llamar al 911. La puse en el asiento trasero del coche con la pierna en alto, envuelta firmemente con toallas y manejé como loco para llegar lo más rápido posible. La mantuve hablando todo el camino. Pero cuando ya estábamos cerca de urgencias, empezó a arrastrar las palabras y sus ojos se le iban hacia atrás. El personal de emergencias las sacó del coche y se hizo cargo de todo. Más tarde, el doctor me dijo que de haber llegado un poco más tarde, ella habría muerto. Había perdido casi la mitad de su sangre. Mientras estuvo en el hospital también le diagnosticaron diabetes, lo cual ayudó a salvarle la vida. Como detalle adicional, mientras el personal de urgencias atendía a mi mamá, yo tenía a mi abuela llamando repetidamente al teléfono de la casa. Esto fue a principios de los 90, cuando no había celulares, para ver si lograba contactar a mi papá. Yo tenía miedo de que él llegara a casa, viera los charcos de sangre y las huellas ensangrentadas por todos lados y le diera algo del impacto. Historia 18. Diría que mi mejor historia nace de la historia no. 18 Ridícula mala suerte que tengo con la película Misión Imposible. Protocolo Fantasma. Escúchenme primero. La primera vez que intenté ver esta película, decidí ir al cine con mi novia de ese entonces. Yo estaba en 10º grado y llevábamos como 5 o 6 meses saliendo. No estoy exagerando. Justo cuando terminan los avances, mi novia decide que ese era el mejor momento para inclinarse hacia mí y soltar el clásico mira. No creo que esto vaya a funcionar. Me terminó ahí mismo en la sala. Después de eso, simplemente nos levantamos y nos fuimos del cine. La segunda vez volví al cine con unos amigos. Querían invitarme a salir para animarme después de que mi ex me dejara tan de golpe. Esta vez sí logramos pasar los avances y empezó la película. Llevábamos como media hora viéndola cuando de repente sonó la alarma contra incendios. Todo el cine se levantó confundido y empezó a salir por las puertas de emergencia. Algún genio había activado la alarma y todo el mundo terminó en la taquilla pidiendo reembolsos. La fila era ridícula, así que mejor nos fuimos. La tercera y última vez que intenté ver esta película fue casi un año después en casa de un amigo muy cercano. Su mamá había hecho espagueti para cenar y decidimos poner Mi 4 mientras comíamos. Mi amigo, su mamá, su padrastro y yo. Justo estaba diciendo, oigan, creo que tengo muy mala suerte con esta película.
Cuando la cosa se puso seria, el padrastro de mi amigo empezó a atragantarse con el espagueti. Pero atragantarse de verdad. Tuvimos que llamar a una ambulancia y se lo llevaron al hospital. Mi amigo y yo nos quedamos en la casa después de que los paramédicos nos aseguraran que iba a estar bien. Y una vez más no terminé de ver la película. Así que oficialmente decidí que lo mejor es no volver a intentar ver Protocolo Fantasma jamás. Historia no. 19 Historia 19. Esto fue en quinto grado. Por ahí de 2003. Yo tenía 11 años y para ese entonces ya había desarrollado algo de empatía y cierto filtro sobre lo que decía o no frente a otras personas. También me juntaba más con las chicas de mi escuela que con los chicos. No porque fuera un calenturiento ni nada de eso, sino porque siempre he tenido un lado más femenino. No soy gay ni nada parecido. Simplemente soy más compasivo y cariñoso. Más maternal en mi forma de ser. Supongo. Fui a casa de una de mis amigas. Llamémosla, no sé, Catalina. Suena bien. Pero antes tengo que explicar un poco su historia. Kat creció sin papá y su mamá trabajaba de 7 a 9 todos los días. Así que ella pasaba mucho tiempo sola. Yo jugaba con ella para que no estuviera sola. Esa noche, como muchos sábados, la mamá de Kat estaba dormida porque trabajaba jornadas larguísimas. Cerca de las 12, Kat empezó a tener sueño y yo todavía no tanto. Se puso su pijama y se fue a su cuarto haciéndome señas para que fuera con ella. Ahora probablemente estés pensando que pasó algo sexual. No pasó. Pasó algo triste. Cuando llegamos a su cuarto, empezó a llorar y a sollozar en silencio. Como el chico empático que era. Le pregunté qué le pasaba. Ella me dijo que nunca había tenido a nadie que se preocupara por ella a la hora de dormir. Que simplemente le señalaban su cuarto y le decían un buenas noches rápido. Me pareció terriblemente triste y le pregunté qué podía hacer por ella. Me dijo que quería que le cantara una canción de cuna. Eso me rompió todavía más el corazón. Muchos dirían que cantarle una canción de cuna a una niña de 11 años a la que ves todos los días en la escuela y con la que juegas es raro. Y sí, lo es, pero la verdad no me importó y me sentí muy mal por ella. Así que lo hice. Le canté mientras se quedaba dormida, aguantándome mis propias lágrimas. Cuando estuve seguro de que ya se había dormido, le dejé una nota. Básicamente decía que lo sentía mucho y que si necesitaba algo podía llamarme. Luego me fui. No iba a quedarme toda la noche. Sobre todo porque estaba bastante seguro de que su mamá ni siquiera recordaría haberme invitado. Ya que estaba 90% seguro de que estaba borracha y estresada. Y no quieres ponerte del lado malo de una mamá borracha. Historia no. 20 Historia 20. He estado en este sitio por más de 2 años y nunca había tenido la oportunidad de contar mi historia favorita de todos los tiempos. En mi penúltimo año de universidad fui asistente residencial y por suerte todos mis residentes se llevaban muy bien, excepto Mickey. Mi no era un mal tipo en absoluto. Solo era raro. Parecía que nunca se bañaba y se comunicaba principalmente con gruñidos mientras miraba sus zapatos. Su compañero de cuarto, Juan, era increíble, por cómo se vestía y se comportaba. Cualquiera pensaría que era el típico tipo arrogante dominante, pero en realidad era una de las personas más dulces y amables que he conocido. Y estaba estudiando para trabajar con adultos con necesidades especiales. Un día salgo de mi habitación y escucho a Danan murmurando para sí mismo y negando con la cabeza. No alcanzo a oír bien lo que dice, pero puedo notar que como el 60% son groserías, lo cual no era nada propio de él. Me acerco y le digo, Boye, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Él niega con la cabeza y suspira.
Es Mike. Amigo. ¿Qué pasó? Anoche escuché un ruido después de que los dos nos fuimos a dormir. Así que miré y él estaba masturbándose. Me contengo la risa y pongo mi cara seria de asistente residencial. Eso está mal. Hablaré con él de eso o haré que mi jefe lo mande a la oficina. Dwan se queda mirándome un segundo y aprieta la mandíbula. Eso no es lo peor. Amigo. Cuando terminó, se lo comió. Se lo comió. Por alguna razón. No puedo o no quiero entender qué significa eso. Dwan ve mi confusión y dice calmado y en voz baja. Como Winnie the Pooh, amigo. Se lo lamió como si fuera miel. Antes de convertirte en asistente residencial en mi universidad, te dan 2 semanas completas de capacitación. Sobre todo desde cómo manejar una denuncia de agresión hasta cómo pedir alitas de pollo para un evento. En ningún momento hablan de qué hacer cuando un adulto se come su propio semen frente a su compañero de cuarto. Le digo a Dwan que podemos ir con mi director en ese mismo momento y que yo lo apoyaré y prácticamente garantizo que suspendan al chico o al menos que permitan que uno de los dos cambie de habitación. Dwan respira hondo, lento y triste y rechaza la oferta. Dice que si eso pasa, alguien menos preparado para lidiar con las dificultades de Mike se vería afectado y que no puede permitir eso. Luego dice que esto es un momento para aprender y que va a intentar ayudar a Mike con lo que ha aprendido en sus clases. Y ese fue el día en que mi fe en la humanidad se destruyó y se reconstruyó en 5 minutos. Historia no. 21 Historia 21. Hace unos años estaba en un viaje de trabajo en Spokane, Washington. Y estaba dándome una ducha como a las 9 de la mañana. De repente sentí que no estaba solo en el baño. Así que corrí la cortina de la ducha, y ahí estaba la camarista parada frente a mí. Murmuró algo que entendí como perdón. Lo siento mucho. Y salió corriendo de mi habitación. Salí desnudo hasta la puerta. Me asomé al pasillo y empecé a gritar como un loco mientras ella se alejaba a toda prisa, gritándole insultos, como, comillas, ¿qué rayos te pasa? ¿Estás sorda? Entre otras lindas frases. Luego regresé a la habitación y me di cuenta de que ya llevaba un rato ahí porque la cama estaba sin sábanas y la basura ya estaba recogida. Me calmé. Me vestí y salí a buscarla para disculparme por haber sido un completo imbécil. La encontré unas puertas más adelante limpiando. Entré y empecé a disculparme. Pero antes de poder decir más de un par de palabras, empezó a comunicarse conmigo usando lenguaje de señas. Como si no pudiera sentirme peor. Me cayó el 20 de que efectivamente era sorda y no pudo haberme escuchado en la ducha. Le ofrecí una propina de $50, pero la rechazó. Insistí y finalmente la aceptó. Durante todo el tiempo que me quedé ahí, traté de ser el mejor huésped posible. Limpiaba mi habitación y sacaba mi basura yo mismo. Hasta el día de hoy hago eso y no hay una sola vez que me quede en un hotel sin recordar ese incidente. Soy un idiota. Historia 22. Historia no. 22 En mi último año de preparatoria. Yo era asistente de tecnología y básicamente no hacía nada en ese horario. Mis 2 mejores amigos también eran auxiliares de maestros en esa misma hora. Así que siempre nos juntábamos en el laboratorio de química. Usábamos ese tiempo para hacerle bromas al coche de otro amigo. Cosas como echarle agua cuando estaba congelando para que fuera el único coche del estacionamiento completamente helado. Un día nos pidieron hacer unas copias de exámenes para un maestro. Así que fuimos al cuarto de las copiadoras y las hicimos. Mientras estábamos ahí, empezamos a divertirnos con la copiadora. Empezó de forma tranquila y luego se fue saliendo de control. Mis amigos eran grandes dibujantes. Uno de ellos empezó a dibujar un pene y lo puso en la copiadora.
Nos reímos como cualquier chico de preparatoria. Decidimos hacer varias copias y pegarlas en el coche de nuestro amigo. El amigo que no había dibujado el primero era un cristiano muy estricto. Nada de groserías, nada de alcohol, nada de contacto físico. Al final logramos convencerlo de que dibujara uno. Ahora el amigo que hizo el primero dibujaba muy bien, pero lo que hizo el otro no tenía comparación. Ese día descubrimos que conocía los detalles de la parte inferior de un pene como solo alguien con muchísima experiencia podría. Fue impresionante. Hicimos una copia. La recortamos y planeábamos colgarla desde la parte superior del parabrisas. Era fácilmente de unos 23 centímetros. Pero antes de que pudiéramos irnos, entró otro maestro para empezar a sacar copias. Nervios al máximo. Se quedó parado frente a la copiadora y miró el bote de basura. Era más que obvio lo que había ahí. Agarró el papel, lo levantó frente a nosotros y la única palabra que dijo fue: chicos. Nos estábamos preparando para lo peor cuando simplemente volvió a tirar el papel a la basura. Tomó sus copias y se fue. Su oficina estaba justo afuera del cuarto de copias y nos quedamos en completo silencio hasta que escuchamos una risa leve venir de su oficina. No hace falta decir que estábamos encantados y completamos nuestra misión. Uno de mis días favoritos en la escuela. Historia no. 23 Historia 23. Chicos, este tema es como una mina de oro llena de historias increíbles. Así que aquí va la mía. Hace un par de años, durante mis estudios Erasmus, 3 amigos y yo decidimos hacer un viaje por carretera a España. Nos preparamos muy bien: sacos de dormir, tiendas de campaña, una parrilla portátil y todo eso por si teníamos que hacer alguna parada imprevista. En total, el viaje se suponía que duraría una semana. Pero como ya se imaginarán, algo salió mal. El primer día, después de unas 5 horas en el coche, decidimos parar en los Pirineos, en un pequeño pueblo francés de unos 50 habitantes, para comer algo antes de seguir rumbo a San Sebastián. Ya era tarde, pero 2 de mis amigos decidieron dar una vuelta por el pueblo y encontraron los restos de un antiguo puente levadizo medieval. El puente terminaba en medio del río. El conductor y el copiloto salieron corriendo hacia adelante para caminar por el puente y yo me quedé atrás. Cuando llegué al puente ya estaba oscuro y lo que vi fue desconcertante. El conductor estaba blanco como el mármol y el copiloto se estaba riendo a carcajadas. Me contaron que las llaves del coche estaban en el bolsillo de la camisa del conductor y que cuando se asomó para mirar hacia abajo, las llaves simplemente se cayeron. Todo nuestro equipo, tiendas, comida, etc., estaba dentro del coche cerrado. Oscuridad total. Pueblo pequeño. Todos dormidos. Pirineos en marzo. Un frío brutal. Los 3 decidimos meternos al río para buscar las llaves. Oscuro. Corriente. Fuerte. Profundo. 2 se quedaron sujetando al otro desde un pilar del puente mientras éste se lanzaba al agua helada. La corriente era demasiado fuerte como para hacerlo sin ayuda. De todos modos, fue imposible encontrar las llaves. El cuarto amigo fue a pedir ayuda por el pueblo y encontró a un hombre que vivía muy cerca del medio puente. Nos dijo que nos quedáramos en su casa y que buscaríamos las llaves por la mañana. El tipo fue increíblemente amable y nos contó que había comprado esa casa enorme hacía apenas una semana y que estaba haciendo trabajos de carpintería para restaurarla y abrir un hotel. Así que cada uno de nosotros recibió una habitación con una cama grande, toallas, cepillos de dientes y además una cena excelente con jabalí y vino. Al día siguiente encontramos las llaves flotando tranquilamente en el río.
Decidimos quedarnos todo el día con nuestro anfitrión para ayudarle con su trabajo y disfrutar de un día hermoso en los Pirineos antes de continuar nuestro viaje. Historia 24. Historia no. 24. Hace 5 años fui secuestrada. Me liberaron ilesa después de una noche. Los hombres ahora están en prisión. Los primeros 20 minutos en el coche con esos hombres supe que iba a morir. Estaba convencida de que pensaban abusar de mí y sabía con cada parte de mi ser que nunca iba a permitir que eso pasara. Como tenían un arma y un cuchillo tipo machete, asumí que tendrían que matarme cuando yo me defendiera. Me preparé mentalmente para eso. Después de unos 20 minutos me dejaron sentarme derecha. Antes me obligaban a mantener la cabeza baja para que no pudiera ver a dónde me llevaban. Y entonces de repente fueron increíblemente amables conmigo. Me dejaron orinar en el jardín delantero de una casa. Me compraron un refresco en una gasolinera y me mostraron videos de YouTube en un teléfono que habían robado. Compraron crack y me ofrecieron. Me negué. Uno de ellos incluso me pidió mi número para sacarme algún día y compensar haberme llevado. Hablaban mal de mi novio por haber dejado que me llevaran. Habían entrado a su departamento y me llevaron después de robarnos. Al final, ya por la mañana, me llevaron a la dirección que les dije que era mi casa. En realidad era un departamento antiguo donde había vivido antes y me dejaron ir. Supe que estaba a salvo después de esos primeros 20 minutos. Al hablar con ellos me di cuenta de que no eran malvados. Solo estúpidos adictos a las drogas que dejaron que un robo se saliera de control. La gente asume que fue lo peor que me ha pasado en la vida y en parte tienen razón. Pero la experiencia en sí no fue lo peor. Me di cuenta bastante rápido de cómo manipular a los hombres que me llevaron. Lo peor fue al día siguiente cuando llamé a mis padres para contárselos. Empecé a explicar la situación de la forma más calmada posible y mi padre, muy de estilo militar, a quien jamás he visto llorar, ni siquiera cuando murió su madre, me interrumpió y dijo de una manera totalmente directa y sin emoción. Rachfase 636. ¿Te violaron? No lo hicieron. Pero escuchar a mi padre tener que hacerle esa pregunta a su única hija fue el peor momento de mi vida. Un padre nunca debería tener que reunir fuerzas para decir esas palabras. Por cierto, chicos, nunca fumen crack. Y hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado. Y no olviden visitar nuestro canal secundario de historias de dramas familiares y chismes. También de comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video. Dejen su like, compartan si les gustó el video y por último, no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. ¡Chao!